Así que eres John D. Rockefeller a finales del siglo XIX y tienes un gran problema. Es la revolución industrial y tienes este gigantesco imperio petrolero, pero simplemente no puedes encontrar suficientes esclavos asalariados para mantener las ruedas girando. A diferencia de hoy, donde simplemente puedes publicar una oferta de trabajo en línea y un montón de trabajadores educados vendrán en tu dirección, en ese entonces la mayor parte de América era rural. La mayoría de los estadounidenses vivían vidas sencillas en granjas, eran educados en casa o iban a escuelas dirigidas por iglesias. No sabían cómo trabajar en una fábrica o en una refinería de petróleo. No estaban condicionados a marcar entradas y salidas. Así que necesitabas una forma de educar a la población a gran escala para que pudieran trabajar para ti. Sin embargo, no queremos educarlos demasiado, ¿verdad? Recuerda, el conocimiento es peligroso. Hay una razón por la que a los esclavos no se les permitía aprender a leer o escribir. Así que, si vas a educar a las masas, tienes que pisar muy cuidadosamente. Si les enseñas demasiado, se volverán demasiado ambiciosos, buscarán la independencia, pensarán por sí mismos, se convertirán en tus competidores. En cambio, quieres enseñarles lo justo para que puedan mantener tu imperio funcionando con una sonrisa obediente y feliz. ¿Y qué hiciste? Ayudaste a diseñar el sistema educativo público estadounidense. De repente, cada padre podía enviar a sus hijos a una escuela pública gratuita, financiada por el buen viejo Rockefeller. Para el resto del mundo, parecías un santo. Estabas dando educación gratuita a todos esos estadounidenses incivilizados e ignorantes. Pero tú y yo sabemos la verdad. Al colgar la perspectiva de educación gratuita frente a millones de padres estadounidenses, lograste engañarlos para que entregaran a sus hijos al Estado. De esa manera, durante 8 a 12 años de los años más formativos de un niño, puedes condicionarlos para ser exactamente quienes quieres que sean. Puedes decidir qué aprenden y qué no aprenden. Puedes decidir cómo ven el mundo. Puedes condicionarlos para tener miedo, ser sumisos, no perseguir sus sueños, aceptar la mediocridad, enseñarles que si no siguen órdenes al pie de la letra, son un fracaso. Dando a cada estadounidense acceso a una educación pública gratuita y estandarizada, lograste resolver el problema laboral en América. Ahora, cada generación que vino después iría a la escuela llena de inocencia, creatividad y alegría, y saldrían de la escuela como trabajadores obedientes que no quieren cuestionar las cosas. Trabajadores que están perfectamente felices, enriqueciendo a sus empleadores. Our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. Ah, sí. Todo nuestro sistema educativo actual fue creado porque John D. Rockefeller necesitaba más trabajo. Pero no fue solo Rockefeller. Montones de otros ricos magnates estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares en la creación del sistema educativo moderno que tenemos hoy. Estas son las mismas dinastías adineradas detrás del petróleo, las industrias alimentarias y las grandes farmacéuticas. Y todos querían proporcionarte un adoctrinamiento gratuito, quiero decir, educación, mientras enviaban a sus hijos a escuelas privadas. Como dijo Rockefeller una vez, no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. Estos son los oscuros orígenes de nuestro sistema educativo. Los orígenes del sistema educativo pueden rastrearse hasta algo llamado el Imperio Prusiano. El Imperio Prusiano es el imperio que conformaba la Alemania moderna, y estos prusianos eran genios en el control de las masas. A finales del siglo XVIII, Prusia invadió Polonia y ganó. Prusia ahora ocupaba Polonia, pero los prusianos se enfrentaban a un nuevo problema. Si bien controlaban Polonia, ¿cómo iban a lograr que el pueblo polaco aceptara a sus nuevos gobernantes alemanes? Eran colonizadores, el enemigo, y sin embargo, de alguna manera necesitaban que toda la población abandonara su identidad polaca y aceptara el nacionalismo alemán imperial. Pero los prusianos no eran estúpidos, sabían que no tenían ninguna posibilidad de cambiar las mentes de los adultos. Los adultos eran orgullosos polacos, estaban arraigados en sus costumbres, no había esperanza de convertirlos. Pero los niños polacos eran mucho más maleables, y si podían atacar a los niños, podrían diezmar la cultura polaca en tan solo una generación. Así que Prusia creó un nuevo sistema educativo de 8 años, donde durante esos 8 años, los niños irían a la escuela y aprenderían a leer y escribir, pero también aprenderían a obedecer órdenes. Aprenderían a hacer lo que se les dijera, a respetar la autoridad de sus líderes prusianos. Y este nuevo sistema educativo prusiano funcionó.
un filósofo prusiano describió brillantemente su modelo educativo, escribiendo: La educación debería tener como objetivo destruir la libre voluntad, para que después de que las personas hayan sido educadas de esta manera, sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera, y como sus maestros desearían cuando la técnica haya sido perfeccionada. Cada gobierno que haya estado a cargo de la educación por más de una generación podrá controlar a sus súbditos de manera segura sin necesidad de ejércitos o policías. Era tan poético como verdadero. Básicamente, si quieres una población sumisa que puedas gobernar, debes destruir su libre voluntad. Debes condicionarlos para que no piensen, porque pensar es el enemigo, y debes comenzar este condicionamiento tan joven como sea posible. Así que cada niño polaco y prusiano estaba obligado a asistir a la escuela durante 8 años, donde día tras día estos niños eran saturados con tanto patriotismo prusiano que cuando salían, toda obediencia a la monarquía prusiana era la única realidad que conocían. El sistema prusiano era tan efectivo que llamó la atención de una persona, un influyente político estadounidense llamado Horace Mann. Y Horace Mann planeaba exportar este modelo prusiano a los buenos Estados Unidos de América. Fue apasionado acerca de reformar la educación estadounidense. Era su deber de toda la vida. Así que en 1843 viajó por Europa visitando escuelas para obtener ideas, pero ningún sistema educativo lo impresionó más que el modelo prusiano. Para él, el modelo prusiano era una obra de arte. Aquí estaba el mapa para moldear a los niños en cualquier cosa que la élite quisiera. Si el modelo prusiano podía eliminar todo rastro de la cultura polaca, ¿qué podría hacer con eso en América? Con el modelo prusiano, no importaba si los niños eran protestantes, católicos, negros, inmigrantes de diferentes edades. Horace también quería principalmente que las mujeres fueran las maestras, por eso las mujeres dominan el campo de la enseñanza hoy en día. Incluso se enviaron maestros a Prusia para aprender de primera mano cómo funcionaba su sistema. Las autoridades compraron tanto el modelo prusiano que, para 1864, el Congreso lo hizo ilegal enseñar a los niños americanos en su idioma nativo. A fines del siglo XIX, la escuela era obligatoria. Estaban utilizando el modelo prusiano, pero aún había un problema gigante. No había ningún plan de estudios estándar a seguir, así que la mayoría de los niños terminaban aprendiendo nada que los hiciera útiles en una refinería de petróleo, una mina o una fábrica. No importa cuán sumisos u obedientes fueran, si no tenían la educación básica necesaria para tu empresa, no servirían de nada. Entonces, ¿qué hiciste? Creaste la Junta de Educación General. Ese es el poder de un buen nombre. Y un año después, gracias a tus conexiones en Washington, la Junta de Educación General se oficializó. Fue incorporada por una ley del Congreso en 1903 con el propósito de promover la educación en los Estados Unidos de América, sin distinción de raza, sexo o credo. Una causa muy noble en apariencia. Al mismo tiempo, esta entidad sería tu caballo de Troya para inyectar $3,5 mil millones en las escuelas. Entonces, cuando los niños terminaran su adoctrinamiento en la escuela secundaria, continuarían con el condicionamiento en la educación superior. Estos son los orígenes del amor de América por los títulos universitarios. The next 10 years of your life are going to determine what the next 50 years of this nation are going to look like. Y pronto, otros magnates de los negocios comenzaron a unirse a la acción. En 1905, Andrew Carnegie, el magnate del acero, fundó la Fundación Carnegie para la inversión en la enseñanza. No porque quisiera que la gente aprendiera sobre el mundo, sino porque quería producir un suministro de mano de obra para sus empresas. Este era el comienzo de la infiltración total de la educación. Para 1918, cada estado comenzó a exigir que los niños completaran la escuela primaria y desde ahí todo se aceleró. Nos inquieta la actividad de las fundaciones Carnegie y Rockefeller, organizaciones que no rinden cuentas de ninguna manera al pueblo, en sus esfuerzos por influir en las políticas de nuestras instituciones educativas estatales, dar forma según sus criterios y estandarizar nuestros planes de estudio, y establecer condiciones que amenazan la auténtica libertad académica. Ese es el sistema educativo que quería Rockefeller, uno que no buscaba descubrir los dones intrínsecos en cada uno de nosotros. No buscaba crear filósofos, autores o artistas. No, nuestro sistema educativo se diseñó para una cosa y una cosa sola: generar individuos inconscientes, sin razonamiento, estandarizados, carentes de pensamiento. Debería decirlo, esclavos.
Y funcionó. Ahora, cuando miras a tu alrededor y ves todo esto, diría que Rockefeller consiguió exactamente lo que quería. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers.